Segunda de Samuel capítulo 11, pónganme mucha atención, yo ya he hablado de este pasaje, pero el tópico que quiero tocar hoy, como siempre, no es de parte de Dios y es el Espíritu Santo el que nos habla y siempre quiere la palabra del Señor bendecirnos, instruirnos, prepararnos, exhortarnos, consolarnos y edificarnos. Si la palabra del Señor no exhorta, consuela y edifica, no es profética. Pero si exhorta, consuela y edifica, es una palabra profética y a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha encendida. Así dice la palabra, ¿no? Dice el capítulo 11, en el verso 1, póngale mucha atención. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. ¿Que salen quiénes? Que salen los reyes, ¿a dónde? A la guerra. Que David, quien era rey, envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén, se quedó en su casa real, se quedó en su palacio el rey. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Nunca Satanás va a poner cualquier escoba ni cualquier lampazo. La cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, le entró la curiosidad, ¿no? Y le dijeron, aquella, ojo y oído, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías, Eteo. ¿Cómo fue la noticia que le dieron al rey? Ella es mujer de Urías, Eteo. O sea, ella tiene dueño. Ella es casada, ella tiene dueño. ¿Me explico? O sea, ¿cómo le llega la información al rey? Que es una mujer ajena, que es una mujer que él ni siquiera la tiene que estar viendo porque es ajena, porque ya tenía dueño, ¿no? ¿Me explico? Y era novia de Urías. Mujer, ¿a qué se refiere la palabra cuando habla de, era su mujer? Su esposa, era el dueño él de todo ese cuerpo, ¿no? Urías. Ojo y oído, y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. ¿Qué hizo ella después que tuvo relaciones sexuales con el rey? ¿Se purificó de qué? De su inmundicia. ¿Cuál era la inmundicia que ella había tenido? ¿Ah? El adulterio, la relación sexual prohibida, la relación sexual ilegal. O sea, vea cómo le llama la Biblia, inmundicia. O sea, se purificó de su inmundicia, de su adulterio, de su pecado que había cometido. ¿Es así? Entonces ella después que tuvo relaciones, vea qué tremendo eso de las relaciones prohibidas. Entonces dice que ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Aquí no ha pasado nada. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy panzona, estoy encinta, le dice. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. ¿Quién era Urías? El esposo, ¿no? Envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, por su general, y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mire qué terrible. Cómo el pecado va haciéndose descarado y va llevando a la persona a portarse como que no ha pasado nada.
hasta regalitos, ¿no? Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. ¿Quién sería el que le puso ese sentir a Urías? La lealtad. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no desciendes a tu casa? Y Urías respondió: póngale mente a esto y subráyelo, remárquelo y póngale allí al lado: lealtad. Ojo y oído. Y Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Ojo y oído. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. No voy a hacer eso. Mire qué tremendo. Ya usted conoce la historia, ¿no? Mire qué cosa. El primer error que comete el rey David, es que en ese tiempo los reyes tenían que estar al frente de batalla, tenían que dirigir a su ejército, tenían que dirigir la guerra. Los reyes tenían que estar allí. Y sabe usted que en ese tiempo de esas guerras, el premio era capturar al rey con vida. Le disparaban a todos menos al rey, porque querían ese trofeo de llevar al rey con vida. Había recompensa por la cabeza del rey. Entonces a los reyes generalmente estaban al frente, pero a ellos no los tocaban, los dejaban de último. O buscaban a capturarlos vivos para llevarlos como trofeo. O sea, eso es como cuando en la guerra, ¿no? En los combates trataban de capturar a los generales, trataban de capturar a los comandantes con vida para llevárselos como trofeo, como premio. Él tenía que dirigir al pueblo, llevárselos al frente de batalla. Él tenía que dar las coordenadas de la guerra, él tenía que dirigir. Pero ¿qué fue lo que hizo el rey ese día? Se quedó en la casa y le dijo al general: van bajo tus órdenes, vayan. David no se quedó ayunando, David no se quedó orando. Porque yo le digo algo, si un padre, un esposo, una madre le dice a sus hijos: vayan a la iglesia, porque yo voy a entrar en un proceso de intercesión, de oración, de adoración con Dios, está bien que los mande solo. Pero que le digan: vayan porque hoy me siento desanimado, vayan porque hoy no me siento con ánimo. ¿Quién te digo a ti que cuando estás desanimado te tienes que quedar en casa? Más te va a revolcar el diablo. Cuando tú sientes que no quieres ir a la guerra es cuando más tienes que agarrar tus armas, porque hay trofeo para ti. Entonces David ese día dice que se quedó en casa y los mandó a los muchachos a la guerra. Pero dice la escritura que los muchachos comenzaron a hacer su trabajo, pero el rey se quedó en casa. Vamos, diga: el rey se quedó en casa. Y los muchachos no peleando fuertemente en la guerra. Pero mire qué interesante, el no estar en el lugar exacto, a la hora exacta, en el momento que Dios te dice que debes estar y dónde debes estar. Puede ser que ese día que no estés donde Dios te quiere y que no hagas lo que Dios te mandó a hacer, puede ser que ese día tú te rebeles en contra de la voluntad de Dios y termines siendo presa de Satanás. ¿Alguien me está entendiendo? ¿A dónde tenía que estar el rey? En la guerra. Tenía que estar al frente de batalla, dirigiendo a sus muchachos como un buen líder, ¿no? No hay peor líder que le dé orientaciones a la gente de ir sin antes haberle él enseñado cómo se hace. Porque es una locura que imagínense aquí el director de los salmistas que le diga a los muchachos: muchachos, cuando ministran ustedes ya saben, tienen que manifestar la unción, tienen que levantar las manos, tienen que danzar, tienen que motivar al pueblo. Pero cuando él está aquí al frente, en este caso no él es el líder, y él, o sea, los muchachos lo primero que dirían: pero ¿cómo es ese asunto? Porque cuando yo lo miro a él ahí parece estatua. Yo cuando lo miro a él parece que tuviera cadenas en los pies. Es un ejemplo, ¿verdad? ¿Y cómo me va a decir a mí que levante mis manos, que adore al Señor, que exalte al Señor, si yo estoy sentado, si yo estoy con las manos caídas, si yo estoy?
a la hora de la adoración. ¿Tú qué predicas? Predícate a ti mismo. Entonces mire qué tremendo. El rey, ¿cuál fue su error? Quedarse en casa. O sea, cuando alguien se queda, mire, le pasó a Satanás. Satanás tenía que estar siempre al frente de los adoradores. Satanás tenía que estar siempre enfrente. Yo creo que Satanás era el que usaba ese palito, así, dirigiendo a la orquesta. Satanás, ese era su trabajo. Ojo y oído, es real lo que le estoy diciendo. Satanás, cuando fue creado, Dios le dijo: ahí están la guitarra eléctrica, los panderos, las congas, ahí está el piano, la batería, y ahí están la marimba, todos los instrumentos. Eso tú lo vas a distribuir entre los ángeles y van a adorarme a mí. Ese es tu trabajo, mijo. Y toma, vístete con esto para que te distingas entre ellos. Y el diablo comenzó, ¿no?, a adorar y todo. Pero un día el diablo dejó de hacer lo que Dios le había asignado y le dijo a los muchachos: sigan adorando, muchachos, ya vengo. Y yo no sé a lo mejor se paseó por el bar de cristal y comenzó a verse a sí mismo. Y comenzó a verse. Y empezó a mirarse a él. Yo me merezco más. Aquí me están menospreciando. No me están valorando. Me exigen demasiado. Ya no tengo tiempo para la familia. Ya no tengo tiempo para la escuela. Ya no tengo tiempo para mi negocio. Ya no tengo tiempo para esto. No, yo me voy a formar mi propio ejército. Y comenzó a verse a sí mismo. Vamos, diga, a verse a sí mismo. Comenzó a verse a sí mismo. Y empezó Satanás. Desde que empezó a verse a sí mismo. Pero ¿cuál fue el primer error que cometió Satanás? ¿Ah? Dejar de hacer la asignación que él tenía. Dejó de cumplir con la asignación que él tenía. Entonces, cuando él dejó de cumplir con la asignación, comenzó a razonar y a decir: hombre, ya no es correcto que yo siga haciendo esto. Esto me está quitando demasiado tiempo. Y la verdad que mejor me voy a dar unas vacaciones. Me voy a dar unas vacaciones. ¿Hay tiempo de vacaciones para los hijos de Dios? ¿Sabe usted cuáles son los días feriados que tiene Satanás? ¿Sabe usted cuáles son los días feriados? O los horarios que Satanás tiene feriado. Alguien que me diga, ¿cuál es el horario que Satanás está descansando, dejando de tentar a la gente? ¿Ah? ¿Cuál es el horario de descanso de Satanás? Porque Satanás dice: he tentado tanto a la gente que no aguanto ya. Voy a descansar una hora. Hay un día que él no trabaja. Hay una hora que él no trabaja. Satanás trabaja 8 días a la semana, 25 horas diarias. Hasta en sueños opera él. Pero mire cómo los cristianos muchas veces queremos darnos vacaciones. Hoy no voy a ir a la iglesia, me merezco descansar. Hoy me voy a quedar un rato en casa. ¿Y cuánta gente ese momentito que se quedó en casa, de repente comenzó a analizar y a razonar y a pensar: mi marido anda en la iglesia, mi mujer anda en la iglesia, mi mamá anda en la iglesia, mi papá anda en la iglesia. Voy a aprovechar. Pero mis amados, ¿alguien me está entendiendo? ¿Dónde tenía que estar el rey? En la guerra, pero él se quedó. Le pregunto algo, Iglesia del Señor, Ministerio de Fuego. Le pregunto algo. Cuando usted viene aquí a la iglesia y viene a adorar, viene a cantar, ¿qué es eso? ¿Qué es eso?
Es guerra. Cuando usted viene a ayunar a la iglesia, ¿qué es eso? Es guerra. Cuando usted viene a leer el capítulo que le corresponde, ¿qué es eso? Es guerra. Cuando usted viene a ofrendar, ¿qué es eso? ¿Qué es? Vamos. Es guerra. ¿Contra qué está guerreando usted cuando está ofrendando? Contra un principado que se llama Mamón. No es un demonio, es un principado que gobierna naciones enteras, el que tiene sumergido a países en pobreza. Mamón es un principado territorial, Jesucristo lo mencionó. Cuando usted ofrenda, cuando usted siembra, cuando usted mete una semilla ahí en el arca misionera, ¿usted cree que simplemente está echando dinero y ya? ¿Qué está haciendo? Usted está golpeando, está dándole un gancho al hígado. ¿Y sabe cuándo le duele más? Cuando usted no lo quiere hacer y usted dice, no lo quiero hacer, pero no me importa. Esto era para pagar el recibo de mañana, pero no me importa, lo voy a hacer. ¿Escucharon el testimonio que dio Michael? Con $500 que sembró la mamá, ¿cuánto fue la deuda que canceló en una hora? ¿Cuánto? $18,000 en una hora. ¿Fue guerra la que ella hizo? O sea, se lo bajó. Pero mira, ¿a quién está usando el diablo? Para que ella no lo hiciera, ¿se acuerdan, verdad? No, eso no lo haga, vaya ahí. Pero ella le preguntó a una hija de la casa, a alguien entendido, porque aquí hay hijos entendidos. Y ella fue y lo hizo. Se lo bajó. Y debe de haber dicho, Mamón, nos veremos en la próxima. Pero si ella se mantiene en la guerra y la busca en la próxima, ¿la va a hallar? La va a encontrar dormida. Porque déjeme decirle algo, ¿sabe cuál es el problema de la gente? Que van a la guerra un tiempo, pero después dicen, hoy no voy a ir. Hoy me voy a quedar. Hoy no voy a estar. O sea, van a la guerra continuamente y están haciendo retroceder. Cuando usted alaba, cuando usted adora al Señor, cuando usted está cantando, usted está haciendo guerra. Está haciendo guerra. Mire, cuando usted da un grito de júbilo, usted está haciendo guerra. Cuando usted da un grito de guerra, usted está haciendo guerra. Él está demostrando al enemigo que usted es un guerrero, que usted es una guerrera. Yo miraba unos videos del tiempo cuando se mataban entre los mismos nicaragüenses y cómo decían que se rinda la tuya. Era otra cosa lo que ellos decían. Pero ellos decían eso acompañado de disparos. Pero los cristianos venimos a la guerra, venimos a la iglesia a hacer guerra. Señores, ¿usted se dio cuenta que aquí viene a hacer guerra? Y que cada vez que usted viene aquí se convierte en enemigo mortal del diablo y que el diablo va a quererlo matar. ¿Sabía usted que Satanás tiene un letrero y una foto suya que dice se busca vivo o muerto? Entonces cuando usted viene aquí, usted viene a la guerra. ¿Sabe que ese es el problema? Que la iglesia no ha entendido que cuando viene aquí, usted viene a la guerra. Por eso cuando usted está cantando, usted tiene que cantar como un buen soldado. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. ¿Qué ejército? Impresionante. ¿Sabe usted a quién le tiene terror Satanás? El diablo no le tiene miedo a las iglesias de 5,000 miembros. El diablo no le tiene miedo a la gente que repite palabras. Satanás le tiene miedo a la gente que hace lo que hace con el entendimiento. Noé lo mencionaba, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Que sabe que lo que está cantando está haciendo guerra. O sea, cuando usted vino aquí, vino a la guerra.
Vino a la guerra, vino a hacer guerra contra todo principado y potestad, contra todo gobernador de las tinieblas. Señores, la Biblia dice que en el Salmo 22 que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Si en vez de renegar y en vez de gritar y en vez de estar, ay, ese diablo que, soltame, Satanás, ya no te aguanto. Satanás más le pone el pie en el cuello. Pero cuando usted dice, no, yo sé que en el nombre de Jesús yo me levanto y vengo a declarar guerra. Tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza con mi Dios. Yo saltaré los muros y usted comienza a no hacer guerra. El diablo sabe que tiene problemas. Entonces el rey ese día se quedó campante en la casa, viendo la novela, viendo la Casa Vampiro, viendo el Patrón del Mal, viendo, ni sé qué dan ahora por televisión. Viendo Netflix, dice Noel. Y se quedó en casa. Y yo fui oído, pero como es una serie de amor de la familia, entonces no tiene nada de malo, pero se quedó en la casa. Entonces, ¿dónde cree que Satanás va a agarrar más fácil a las personas? Cuando están fuera de combate. Señores, hay un video poderoso de la guerra de los 6 días en Israel. Mire, ¿sabe usted? Eran ejércitos como la arena del mar. Gente que venía de Egipto, los árabes, los sirios. Era terrible aquel ejército contra el pueblo de Israel. Pero cuando los de Israel llegaron allí al combate, los agarraron, ¿saben cómo? Desarmados. Era un gran ejército, pero estaban descuidados. Y Israel los agarró vía aérea, les destruyó los tanques, les destruyó. Y el rey de Egipto o el líder de Egipto, llorando, él decía, no podíamos contra ellos. ¿De qué sirve tener la cúpula de hierro? ¿De qué sirve tener misiles de alto o de largo alcance? ¿De qué sirve tener las mejores armas del mundo, pero tenerlas descuidadas y a la hora del combate, cuando ya las quieran usar, el enemigo ya esté dentro? ¿De qué sirve cuando el caballo de Troya ya entró? ¿Y sabe qué suele pasar en la gente? Hasta que ya se sienten que está la guerra difícil, hasta que ya sienten que ya no aguantan más la opresión, voy a empezar a ayunar, voy a empezar a orar, voy a empezar a ir a la iglesia porque ya no aguanto esta situación. ¿No debería de ser antes? ¿No debería de ser antes? ¿Alguien me está entendiendo? Debe de ser antes, anticiparse. Cuando David se fue a la guerra contra Goliat, dice la Biblia que David corrió a la línea de batalla, corrió al frente para tempranear a Goliat. Y si David se hubiera quedado esperando, dale, tira vos, no, tira vos, no, tira vos, dale, tira vos. Señores, mire, yo le voy a decir una cosa, y no es gran cosa. Cuando yo era mundano y cuando yo me quitaba la camisa, yo no estaba, dale, tira vos, dale, yo aprovechaba ese, tira vos. Yo cuando me decían, tira vos, ya estaba en el suelo. Yo, ¿verdad? No ellos. Ya estaban en el suelo. Fuera grande, fuera pequeño, fuera como fuera. ¿Por qué? Porque yo no era de eso. Tira vos, no, tira vos, no, tira vos. David lo tempraneó. David no se esperó que Goliat saliera al encuentro, no, David le salió al encuentro. Usted tiene que salirle al encuentro al diablo. Antes que entre a la casa, antes que entre al matrimonio, antes que entre a la finanza, antes que entre a sus hijos, antes que entre a su economía, antes que entre a sus recursos, usted tiene que salirle al encuentro.
La Biblia no dice defiéndanse del diablo, no dice resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero si lo resiste, no si lo invita a entrar. Tengo sueño, ¿para qué voy a orar? Tengo sueño, mañana leo. No, hoy me tocaba hacer ayuno, pero no, lo voy a hacer hasta las 12. Además tengo hambre. Soldados, ¿no? Señores, nosotros no podemos jugar con el diablo. Satanás es atroz, es un enemigo atroz. Satanás no conoce la compasión, ni la misericordia, ni la paciencia. Satanás no es de dejar las cosas para después. Aprovecha la primera oportunidad. Se lo voy a repetir. Satanás no deja las cosas para después. Aprovecha la primera oportunidad. Él no le da tregua. Por eso cuando llegó Jesucristo a la ciudad de Gadara, dice que el endemoniado gadareno le dijo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para atormentarnos antes de tiempo. O sea, Jesucristo llegó antes de que lo mataran. Y le dice: has venido para atormentarnos antes de tiempo. ¿Para qué voy a ayunar yo cuando ya esté la enfermedad? ¿Para qué voy a orar yo cuando ya esté el problema? Yo tengo que anticiparme y tener un estilo de vida de guerra. Yo tengo que mantener el arma bien aceitada, los tiros bien calentados. ¿Para qué voy a aceitarla? Dicen que bien y voy a aceitarla y todo. De aquí que la prepare. Como hacen muchos, ¿no? Es que no estoy preparado. Dicen que hay que ir a echar fuera un demonio. Es que no estoy preparado. Dicen que hay que ir a hacer una guerra. Es que no me he preparado. Que le toca predicar. Es que me hubieran avisado 2 meses antes. Usted tiene que estar listo. Imagínense si de repente el pastor no viene por X motivo, porque el Señor lo arrebató y se lo llevó a predicar a Haití. ¿Va a estar esperando hasta que venga el pastor? ¿Hasta que el pastor les diga que hay que orar, que hay que ayunar, que hay que leer? No, ya no vino el pastor, ni modo. Yo tengo algo de parte de Dios, lo voy a dar. Pero como no me preparé. ¿Cuándo hay que prepararse? ¿A la hora llegada o anticipadamente? Anticipadamente. ¿Para qué me voy a preparar? ¿Sabe que hay gente ridícula que se van a examen y les toca el examen y el día del examen están allí en medio de la clase? La profesora está dando otra clase, pero como no es ese el examen, y están leyendo en el bueno, y qué tal y tal cosa, que cuántos son, que no sé qué, que no sé cuánto, y quieren aprenderse en 1 minuto, se quieren aprender lo que pudieron haberse aprendido en 1 semana. ¿Alguien me está entendiendo? Quieren aprenderse en un ratito lo que se pudieron haber aprendido en 1 semana. Y no, eso no funciona así. Hay que ser diligente. Un día de esto llega Gabriel Isaac con un examen 20 de 20. Y llega con un examen 20 de 20 y me dice: papá, mire, me dice, lo apaleé. Y yo dije: ¿qué onda ya, mi hijo? ¿A quién? ¿Te lo ganaste? No, al examen. Y me lo enseña 20 de 20. Y sabe que se entusiasmó. Ahora el hombre ahí se pone a estudiar y dice él: yo lo voy a derrotar. Y se sacó lo que valía. Y yo lo felicité y le dije a él: excelente, así quiero que sea siempre. Y ahora ahí se pone a estudiar, y menos celular y más estudio. Pero imagínense estudiar hasta la hora llegada, orar hasta la hora llegada. Decía el apóstol Ronnie: largas oraciones en público es evidencia de poca oración en secreto. ¿Escuchó? Largas oraciones en público es evidencia de poca oración en secreto. Entonces nosotros tenemos que anticiparnos y no quedarnos, no dormirnos en nuestros laureles. David tenía que estar en la guerra, pero David se quedó en la casa. O sea, David, ¿cuántos de ustedes muchas veces vienen aquí a la iglesia, pero están allá afuera platicando? O están allá en el atrio. Eso no es estar en la guerra. Allá lo pueden agarrar y fuera de lugar. Y cualquier cosa puede pasar. Porque ¿dónde es el entrenamiento? Adentro. Pero mire qué tremendo
hay dos cosas importantes que tenemos que aprender de este pasaje. Número uno, los reyes van al frente de batalla y tienen que ser ejemplo. Los reyes. ¿Cuántos reyes hay aquí? Entonces usted tiene que ser ejemplo. Yo no le puedo exigir a mis hijos, oren, ayunen, lean, congréguense, diezmen, ofrenden, si yo no lo hago. Mis hijos tienen que verme hacerlo para yo poderles demandar. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces nosotros tenemos que estar al frente de batalla y no quedarnos cuando nos toque estar en la guerra. ¿Cuándo es guerra? ¿Cuándo vamos a la guerra? Les dije. Cuando oramos. Cuando oramos, ¿vamos a la guerra? Por supuesto. Usted está orando y se le están viniendo pensamientos que si no sabe llevar cautivos sus pensamientos a la obediencia de Jesucristo, usted blasfema contra Dios en vez de hacer lo correcto. Cuando usted está orando y siente que no se puede concentrar, póngase de pies, porque es tiempo de guerra. Si usted está orando de rodillas y siente rico y está disfrutando de esa oración, siga orando de rodillas. Pero si usted siente que hay una obstrucción y que no se puede concentrar, póngase de pies y comience usted a hacer guerra y hacerlo diferente, hacerlo en voz alta, con convicción, con seguridad. Pero no quedarse ahí dormido porque le dio pereza orar. Es guerra cuando usted está orando. Daniel oró y ayunó 21 días. ¿Y sabe cuándo había llegado la respuesta? Desde el primer día. Pero hubo oposición. Señores, los demonios son reales. Los principados. Yo no sé cuántos de ustedes se saben Efesios 6:12. ¿Quién se lo sabe? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Contra eso se enfrenta usted, por si no sabía, y lo quieren matar. Señores, ellos quieren ponerle cáncer, ellos quieren ponerle diabetes, ellos quieren ponerle tumor en el cerebro, ellos quieren ponerle infección renal, ellos quieren llevarlos a un hospital, llevarlos a una cárcel. Eso quieren hacer ellos. Quieren llevarlo a la prostitución, al alcoholismo, quieren que usted se arrastre en las cunetas. Eso quieren ellos. Ni loco, pero endemoniado sí. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Usted cree que todo el estrago que le he hecho al infierno en el nombre de Jesús, usted cree que el diablo no le gustaría que yo me diera unas vacaciones? ¿Usted cree que no le gustaría que yo me vaya de picnic? Al enemigo le fascina cuando mira a los cristianos flojos. ¿Sabe quién es un cristiano flojo? Ejemplo de un cristiano flojo, Lesbia. Un ejemplo. No se congrega, no lee, no ora, no ayuna, no ofrenda, no se sujeta, no obedece y hace lo que le da la gana. Señores, en el infierno no hay intercesión que valga para sacar a la gente. ¿Usted ya pensó lo horrible y espantoso que es ese lugar? ¿Sabe que ni al diablo le gusta vivir allí? Por eso el diablo no vive en el infierno. El diablo anda como león rugiente en la tierra buscando a quien devorar. Ese cuento que la Virgen Santa Marta lo tiene atado con no sé cuántas hebras de pelo, eso es cuento chino. El diablo anda alrededor buscando a quien devorar. En todo lugar. Y despliega sus fuerzas. ¿Usted cree que es Dios el que le dice, hoy no ores, hoy no leas, hoy no ayunes, hoy no vayas a la iglesia? ¿Usted cree que es Dios? Tírate unas canitas al aire. ¿Usted cree que es Dios? ¿Usted cree que es Dios que le dice, mira qué hermosa esa mujer? O viceversa, mira qué hermoso ese hombre. Mira qué guapo y que lo quiera desnudar. ¿Usted cree que es Dios? No, es Satanás para distraerle. No importa, vos después le pedís perdón al Señor. Gente, usted no sabe si va a haber otra oportunidad. Mire, David, ¿sabe? Dios perdona el pecado
cuando se arrepiente de corazón, pero no quita las consecuencias. ¿Escuchó eso? Perdona el pecado, pero no quita las consecuencias. Las consecuencias tienen que darse, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Mire qué tremendo. David era el rey y él pensó que lo había hecho. Pero me gusta la actitud de Urías Eteo. Entonces aprendamos un par de cosas. Una de ellas que aprendemos aquí es que en el tiempo de guerra, ¿dónde debe de estar usted? En la guerra. ¿Por qué se va a quedar? Hoy no voy a ir a la vigilia, hoy no voy a ir. Mire, mi gente, no podemos quedarnos en tiempo de guerra en casa, porque es fijo que el diablo va a agarrar y va a infectarle de algo. Salvo que usted se quede bajo autoridad, bajo cobertura, por algún motivo de fuerza mayor. Pero porque es que va a ir al estadio, porque es que va a ir allí, que quiere ir a las aguas termales. Mire qué tremendo lo de Urías. Me gusta la actitud de Urías. David, mire cómo es el pecado de corrupto. El pecado es como el gato que se defeca y después solo lo tapa con arena, y él piensa que ahí resolvió todo. Así son muchos cristianos. Creen de que dando dinero, o que haciendo algo en la iglesia, o invitando a comer al pastor, o haciendo algo, ya se quedó tapado el pecado. Ya Dios me perdonó. No, señores. No. Va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias. Mire lo que quiso hacer David. Tráiganme a Urías. Miren cómo el pecado se hace desvergonzada a la persona. Manda a traer a Urías y le dice: andate a tu casa, muchacho, vaya y descanse. Pero por alguna razón llamada lealtad, Urías era un discípulo sujeto, obediente y leal. Era un discípulo sujeto, obediente y leal. Y Urías, mire la expresión de él: anda, acostate con tu mujer. Imagínense cuánto, ¿sabe usted cuánto tiempo tenían que irse a la guerra y no sabían si iban a volver? Este hombre tenía mínimo meses de no estar con su esposa, de no estar con ella, por causa de la guerra. No es que Urías andaba de pachanga, andaba en la guerra, porque Pablo también dice en la escritura, ¿no? Cuando se vayan a ocupar, el marido no se separe de la mujer, salvo para ocuparse sosegadamente en la oración, y después vuelvan a juntarse para que no los tiente Satanás. Así que si usted descuida a su esposa, déjeme decirle que hay alguien mejor que usted esperando por ella. Se lo repito: si usted descuida a su esposa, hay alguien mejor esperando por ella. Y viceversa. La agarró solita David. No estaba el hombre, andaba en la guerra. Pero mire qué interesante, aquí hubo una actitud que yo le digo algo. También esta mujer también faltó. O sea, me imagino que se dejó llevar porque el hombre era rubio, era hermoso, era guapo el rey. La Biblia lo dice, que era como los hombres del ministerio de fuego. Y ella, claro, cuando el rey, imagínense el engaño. Si la hubiera mandado a llamar un soldado de David, ¿se hubiera acostado ella con él? Si la hubiera mandado a llamar a alguno de los súbditos de David, ¿se hubiera acostado con él? No, pero era el rey. No, es que él tiene reales, es que es guapo. O viceversa: no, es que ella es hermosa, es que ella es guapa, es que esas uñas tan lindas. Claro, si solo pasa chateando. Espérese que la tenga en la casa. Entonces, aquí hubo un error de ella. Ella pudo haberle dicho al rey: no, rey, yo soy casada y mi marido es uno de los que está peleando por ti en la guerra. ¿Cómo vamos a hacer eso? No, ella ni corta ni perezosa. Tenía BMW, tenía cuentas en el banco, le prometió el sol, la luna y las estrellas, y después lo que le hizo fue estrellarla. Porque el diablo no ofrece cosas tontas,
Desde que un hombre o una mujer le hace una oferta ilegal a un hijo de Dios o a una hija de Dios, desde allí ya tiene que saber que está en presencia de Satanás. ¿Escucharon? Desde que ya te hacen una propuesta fuera de orden, tú tienes que saber que estás en presencia de Satanás, y tú como buen guerrero tienes que decir: apártate de mí. ¿Cuántos no? De repente, ¿y cómo amaneciste hoy, tesorito, ternura? ¿Y qué? ¿Será que cambió de número mi esposa? Y dice, ¿y cuál es la respuesta? ¿Quién eres? Te llamabas. Con el diablo no se platica. Con el diablo no se platica. Con el diablo no se platica. Vamos, diga, con el diablo no se platica. Señores, platicar con el diablo es una guerra perdida. Grábese esto en su espíritu, en su alma, en su mente y en su corazón. Se lo digo nuevamente, y si quiere anótelo. Platicar con el diablo es una guerra perdida. Con el diablo no se platica. Pregúntele a Eva qué le pasó. Pregúntele a los ángeles qué le pasó cuando lo sacaron del tema principal de lo que ellos tenían que hablar. Señores, ¿de qué tienen que hablar los cristianos en sus temas? ¿De qué tienen que hablar los cristianos en las conversaciones? En toda conversación nuestra tiene que ir Dios. Si Dios no va en esa conversación, córrase, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Y qué tal tu día? Gracias al Rey maravilloso. Gracias al Rey. ¿Cómo te va? ¿Y cómo están? En toda conversación. Señores, en toda conversación tiene que estar Dios. Si usted está en una conversación que no aceptan a Dios, desde ahí usted tiene que dar paso atrás. Pero con el diablo no se conversa. ¿Escuchó? Entonces, me gusta la actitud de Urías. Bueno, David se puso, ¿no? Y se dejó llevar. Pero mire cómo el pecado, la Biblia dice que el pecado produce muerte. Mire cómo David después quería ocultar, como los gatos, ¿no?, el pecado. Y manda a llamar a Urías para que se acueste, para meterle el hijo. Mire qué sucio. Para meterle el hijo a Urías. Según él, allí se acababa todo. O sea, Dios no existía. Según él, es como esa gente, ¿no? Salió panzón y después, bueno, casémonos para tapar el estiércol. ¿Por qué no se casaron antes? Así es el pecado. Ni modo, ahora casémonos. Ni modo. O no se vino y la golpeó. Y como la golpeó, entonces, amor, mírate, el vestido que querías te lo voy a comprar. Oíste, te voy a traer las flores que me pediste y te voy a llevar a cenar. Ese dolor, aunque se borre el morado, del corazón no se le va a borrar. Porque hay gente que así cree. ¿Sabe usted que hay hombres que así son? Tratan a la mujer como que si fuera cual animal. Todo el día la trataron como perros. Y ya en la noche ya no quiere ser perro, quiere ser garañón. Cree que ella es objeto, cree que ella es cualquier cosa. Y sin pedir perdón, sin pedir disculpas, sin decirle, amor, te lastimé, discúlpame. ¿Cuántos hombres resuelven todo pensando que tomá, te voy a dar reales? Tomá, te voy a comprar las flores que querés, te voy a comprar el vestido que querés. O sea, la trataron como qué. Y ya después lo quieren resolver comprándole lo que ella quería. Señores, no. ¿Cuántos hombres hay así? Yo creo que aquí no hay hombres así. Pero ¿cuántos hombres la tratan como que si fuera cualquier cosa? La Biblia dice que la mujer debe ser tratada como vaso frágil. Y no son hijas de nosotros. Mire el problema. ¿Cuál era el problema de Urías Eteo? ¿Por qué la mujer andaba con toda la gana y se fue donde el rey? Mire lo que dice aquí. En el capítulo 12
¿Lo tienen? Al final David mandó a matar al... Mira lo que dice el capítulo 12, ¿lo tienen? Dice el verso 1, Jehová envió a Natán a David, al profeta, ¿no? Lo envió a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, póngale mente, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía, ¿qué cosa? Más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. ¿Y cómo la tenía? Y la tenía como a una hija. No era su hija, era su mujer. La tenía como a una hija. Comían juntos, bebían juntos, dormían juntos, pero el hombre la trataba como a su hija. Como a su hija. O sea, quería que al chasquido de los dedos de él, ella tuviera con las manitos así. Que a la hora que él ordenara tenía que estar la comida allí. Que a la hora que él dijera, la trataba como una hija. Mire, tratar a la esposa como una hija. Desde allí la está exponiendo a que otro se la lleve. Es más, hombres, dejen de andarle diciendo hija a sus mujeres. Sí, porque hay algunos. Mira, hija, vení, hija. Por cariño, ¿no? Pero no es su hija. La trataba como a una hija. ¿Y cómo se trata una hija? Por compromiso, por obligación. Tiene que darle todo y cuidarlas porque sabe que a los 30 años se tiene que ir. Casada, ¿no? No, pero vamos al caso de que a mi hijo yo lo puedo corregir, a mi hijo lo puedo fajear, a mi hijo lo puedo castigar, a mi hijo lo puedo disciplinar, pero a mi esposa yo no la puedo arrodillar y fajearla. A mi esposa yo no la puedo tratar como que si fuera mi hija, mangonearla. No, a la mujer no se le mangonea, ni se le manipula. Y viceversa, ¿no? Porque aquí también hubo falla de la mujer de Urías. Porque si usted se fija, ella le pudo haber dicho, no, rey, yo soy casada. Y mi esposo, ¿cómo es posible usted siendo un rey y que conoce la ley? Mi esposo anda dando la vida por usted y usted se quiere acostar conmigo, no sea sinvergüenza. Y si me va a matar, máteme, pero yo no me acuesto con usted. Si no te acostás conmigo, te corro del trabajo. Si no te metes conmigo, te despido. Y si no te haces esto, despídame. Pero yo soy casada. O viceversa, ¿no? Si es hombre. Sí, porque también ahora hay mujeres que Dios del cielo, ellas son las que seducen al hombre. Sí, yo he visto mujeres como enamoran a los hombres. A mí no, porque yo soy casado. Pero enamoran a los hombres en la calle. No respondemos por objetos olvidados. Sí, señores, ¿cómo tenía Urías a su esposa? Como a una hija. Y no, a la esposa no se le trata como hija. Y mire qué tremendo. O sea, Urías Eteo, ¿cuál fue su problema? Que todo el tiempo la trató como a una hija. Tanto así que incluso Urías Eteo no fue a acostarse con ella. Quizá Dios lo retuvo, pero vamos al punto que la estaba tratando como hija. O sea, ni siquiera cumplía. Y mire cómo andaba esa mujer, que a la primera el rey le embarazó. ¿Por qué Urías no la había embarazado? Y sabe usted que antes de irse a la guerra, la Biblia decía que antes de irse a la guerra, si tenían casa nueva, tenían que estrenarla. Si eran recién casados, tenían que acostarse con esposa por lo menos un mes, estar con ella y después irse a la guerra. ¿Por qué Urías no la dejó embarazada? Porque no cumplía como hombre con ella. Y eso es una puerta para Satanás. El hombre que no complace con su deber conyugal a su esposa, la está exponiendo al diablo.
Y hay mujeres que así también manipulan al marido. No, 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 como no me diste lo de la semana, no hay nada. Entonces, mis amados, ¿cuál fue el problema de David? David no fue a la guerra, por ende cayó en tentación, pero Urías también tenía un problema, y Urías era leal, el hombre era buen soldado, pero el problema de él es que la trataba como a hija. No cumplió con su deber. Y yo fui oído. Mira lo que dice. Y vino uno verso 4, y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él. Póngale mente a esto. Sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. El placer, ¿no? Que había venido a él, el deseo, la lascivia. Ese diablo no anda jugando. Entonces se encendió el furor de David. Ojo y oído, mira el justo, el gran rey David. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, sinvergüenza, corrupto, qué vergüenza, qué barbaridad. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Importante juzgar a otros, ¿no? Cuando no se ponen en sus zapatos. Verso 7. Entonces dijo Natán, el profeta, a David: tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Mira lo que dice el verso 9, póngale mente. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Cuál fue el error de David? Tuvo en poco la palabra. Sí, yo sé que hay que orar. Sí, yo sé que hay que congregarse. Sí, yo sé que dice la Biblia no dejando de congregarme. Sí, yo sé que dice la Biblia que hay que predicar. Sí, yo sé. Eso es peligroso. Tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Ojo y oído. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. ¿Cuál fue la consecuencia? Que la muerte no se iba a apartar de los de él. Y después de eso a David le vino una desgracia terrible, que hasta sus propios hijos lo quisieron matar. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré, ojo y oído, miren qué terrible. Ese recostón, ese revolcón de un ratito, miren todo lo que le costó. Verso 11. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. O sea, tú lo hiciste en escondido, yo voy a hacer que lo hagan en público. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. O sea, mire qué tremendo, no vas a morir. Él quiere que vivas en carne propia la consecuencia de tu pecado. Hubiera sido más fácil para David morir y se acabó todo. No, lo dejó con vida. Por eso es que hay gente que dice: ¿por qué será que la gente buena se muere tan pronto? Pero ¿por qué la gente mala dura tanto? Para que coseche todo lo que sembró. ¿Me entendió? Mira qué tremendo. Y dice el verso 14, póngale atención: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. David después quería solucionarlo con ayuno. David después se fue a hacer ayuno, pasó la noche orando y ayunando: Señor, que no se muera mi hijo, Señor, que no se muera mi hijo. Dios ya había destinado que ese hijo iba a morir. O sea que tal vez en el tiempo que fuiste a la guerra, para ir terminando y que pongas atención a esto, en el tiempo que fuiste a la guerra, tal vez Dios te dio la victoria y te dio el negocio.
Tal vez en el tiempo que fuiste a la guerra, Dios te dio el esposo, Dios te dio la esposa, Dios te dio el hijo soñado, te dio la hija soñada, te dio el trabajo soñado, porque fuiste a la guerra. Pero no te quedes en casa en uno de los días que tienes que ir a la guerra, porque a lo mejor ese hijo, ese negocio, esa empresa, ese esposo, esa esposa, se te puede quitar, y de la manera más vil. ¿Alguien me entendió? Porque es fácil, ¿no? Cuando todo marcha bien, se olvida de dónde Dios lo trajo y cree que tiene derecho a darse unas vacaciones, cree que tiene derecho a tirarse una canita al aire. Señores, las consecuencias son catastróficas. ¿Usted sabe de dónde viene? ¿Cómo estaba usted cuando vino a los pies del Señor? Usted era un miserable, que no daban un peso por usted, como igual a mí. ¿O estoy mintiendo? ¿Cuántos de ustedes reconocen que no valían nada cuando no tenían al Señor? Yo igual, yo no valía nada, nadie daba un peso por mí. ¿Y cómo yo me voy a dar el lujo de hacer que los enemigos de Jehová blasfemen contra Él? Hay de aquellos que hablan contra vosotros toda especie de mal, mintiendo. O sea, Dios dice, malditos aquellos que hablen en mal de ustedes, mintiendo. O sea, que todo el que hable en mal de usted, que la llame prostituta, borracho, ladrón, sinvergüenza y lo que sea, mintiendo. Dice la Biblia que se van a ganar una maldición todos aquellos que digan que usted es algo que no es. Cuando lo dicen, mintiendo. Asegúrese que no sea verdad. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con David? No fue a la guerra. Así que usted no se pierda la guerra. Pero qué terrible, ¿no? David, ese día él decidió quedarse en casa, tranquilo. Ese día él decidió no ir a la guerra. Que vayan los otros y peleen. Y usted sabe a quién Dios va a premiar a la hora de la promoción. A la hora de guardarlos de una desgracia, ¿usted sabe a quiénes Dios va a guardar? Contésteme. Los que van a la guerra. A la hora de una desgracia, Dios va a guardar a los que van a la guerra. Porque Dios va a proteger a sus mejores soldados. Todo buen gerente cuida a los mejores trabajadores y corre a los holgazanes. Corre a los que no le sirven. Lo mismo pasa con Dios. Dios a los que no, toda planta que no plantó mi padre, dice, Él la quita. Le regalo un último texto. Capítulo 3 de Malaquías, verso 16 hasta el 18 lo vamos a leer. 16, 18. Dice el verso 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. ¿A quiénes escuchó Dios? A los que le temían. Los escuchó y los oyó. Pregúntate por qué a veces no te oye. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que le temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, que no se les olvida que tienen compromiso con Dios. Y serán para mí, mire qué hermoso, yo quiero estar en esa línea. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Ojo y oído con el verso 18, que dice: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Y mire qué rico lo último. Leámoslo todo a la 1, a las 2 y a las 3. Amén. Haréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Entre el que le sirve. O sea, Dios no hace sección de personas, pero hace sección de compromiso y de servicio. Cuando yo actúe van a hacer la diferencia. ¿Por qué creen ustedes que de Ministerio de Fuego nadie cayó y nadie fue entubado? ¿Por qué? Porque estuvimos al frente, en primera línea. Estuvimos al frente de la batalla y seguimos al frente de la batalla. Y vencimos sobre el enemigo.